Bueno, y uno se pregunta, digo, una clase, ¿saben, no saben? Es una cuestión de posicionamientos, de formas, de fondo, de enfoque, de ortodoxos, heterodoxos. Acá estamos preguntándonos un poco eso, ¿no? Y mucho menos creo que de Cristina Fernández de Kirchner que de Javier Milei, que es quien hoy conduce los destinos de esta Argentina. Tiene una hoja de ruta, sabe dónde va, no tiene la menor idea, es un convencido del déficit cero, va a bajar la inflación, eso es lo que vino a hacer, no importa el costo, y entonces a partir de ahí vamos a arrancar con la B para, ¿cómo era? La B corta, y vamos a arrancar la parte de... ¿Te acordás cuando era la B corta? Las letras. La letra, la B para arriba. Dice, bueno, ya no estamos cayendo más, ahora estábamos en el subsuelo y ahora estamos como en la planta baja, tenemos que llegar al 10º piso, pero la verdad que no lo terminamos de tener en claro. Hay otros economistas que claramente no tienen la posición de Milei, pero dicen, cualquiera que hubiese asumido, hasta el propio Massa tendría que haber hecho un ajuste. La pregunta es, este ajuste con la devaluación del 118, el costo son el 52% de la población pobre. Ese es el costo. ¿Y qué dice el gobierno? Bueno, ese es el costo que deja. Esos pobres empiezan a tirarse con los pobres, ¿no? Que es tan horrible. Esos pobres son los pobres que generó el gobierno de la propia Cristina Fernández de Kirchner. A ver, mientras Milei espera, digamos, tener cámaras para contestarle a Cristina Fernández de Kirchner, que le dijo, es la economía bimonetaria estúpido, tenemos en línea a Diego Giacomini. Es economista, profesor de grado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, director de la consultora Economía al Cuadrado. Atención con este dato. Fue socio de Javier Milei. Y no durante 15 minutos, 2 días, 3 meses, no. Durante 15 años, es una relación muy larga. 2005 y 2019 escribieron juntos algunos libros como Otra vez sopa, Maquinita, Inflete de Valuta, o de Valueta, de Valuta. Libertad, 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 política económica contrarreloj, y acercó a Javier Milei a las ideas libertarias de la famosa escuela austríaca. Está Giacomini, hombre que podemos decir con esta introducción que conoce a Javier Milei y sobre todo como piensa en términos de económicos Javier Milei del otro lado de la línea. Diego, Romina Mangue, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Romina, buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Bien, muchísimas gracias por atendernos y apelamos a vos a ver si podés ayudarnos a entender un poco qué es lo que está pasando con el gobierno de Javier Milei, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de años que trabajaron juntos, que colaboraron en distintas publicaciones y que lo acercaste, digamos, a estas famosas ideas libertarias. El gobierno dice hoy, a una semana de presentarse en el Congreso para discutir el presupuesto, que no va a ceder en absolutamente nada, ni en el financiamiento universitario, ni en la movilidad jubilatoria, ni en los fondos de la CID, nada que le altere el déficit cero. Lo que nos estamos preguntando es a qué costo, si le importa, si sabe, si lo evalúa, si no importa, si el fin justifica los medios. Estamos perdidos, Diego. Bueno, miren, el liberalismo moderno, con su metodología analítica, su epistemología, demuestra que es un grave error bajo este régimen de gobierno que tiene Occidente, que es Estado-Nación, más constitucionalismo, más democracia representativa, más voto secreto, armar un plan económico basado en el superávit fiscal. ¿Por qué es un grave error? Porque no puede ser nunca permanente el superávit fiscal y solamente está condenado a durar muy poquito y ser transitorio debajo de este régimen de gobierno. Yo se lo traté de explicar y enseñar 1000 veces a Javier, nunca lo quiso entender porque le tocaba su mesianismo. Si él comprendía su mesianismo, okay, ¿no? Si él hubiese entendido esto, no tendría que estar donde está, ni mucho menos hacer lo que está haciendo. ¿Por qué lo explico? Muy sencillo. ¿Qué está haciendo, Diego? A ver, armando un plan económico en base al superávit fiscal a toda costa. Cuando la teoría liberal demuestra que el superávit fiscal no va a poder durar 4 años y mucho menos 8, como ya
dice que está pensando en la reelección porque se lo he escuchado. Ahora, quiero explicar, si me dejas, por qué no puede haber superávit. Sí, claro que sí. ¿Qué es el superávit? Es un ahorro. ¿Y qué es el ahorro? Yo ahorro hoy, en el presente, o sea, dejo de consumir. Si ahorro, dejo de consumir para consumir con esa plata ahorrada más en el futuro. ¿Ok? Esto tiene sentido solamente si hay propiedad privada en el medio. ¿Qué quiero decir? Que lo que ahorro hoy, cuando venga ese futuro, 1, 2, 3, 4, o 5, o 10, o 15 años en el futuro, eso que ahorré hoy sigue siendo mío. ¿Cuál es el punto? Este régimen de gobierno es un régimen de gobierno que es de propiedad pública, propiedad estatal. O sea, el administrador, se llame Cristina Fernández de Kirchner, Milei, Macri o Alberto Fernández, administra algo que no tiene propiedad privada, sino que es propiedad pública, es de todos, o sea, de nadie. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene sentido ahorrar, porque la esencia de este régimen de gobierno es el gasto público. Y la regla es el déficit fiscal. ¿Por qué? Porque se ganan elecciones con gasto público, porque vos con ese gasto público hacés desde la política cautiva a la gente del gasto público, obviamente con un discurso que es por y para ellos, obvio, y el déficit fiscal es la regla. ¿Por qué? Porque quiere decir que vos gastás en el presente, disfrutás las mieles del gasto, ganás las elecciones y trasladás los costos de ese gasto a 1, 2, 3 o 4 presidentes que vienen después, que son los que tienen que pagar la deuda con la cual financiaste el déficit fiscal. Pero Diego, déjame entender algo. Diego Giacomini es economista, insisto, sí, profesor de grado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, dirige la consultora Economía al Cuadrado y estuvo durante 15 años al lado de Javier Milei publicando libros. Y además lo acercó a Milei a estas ideas. Yo lo que te pregunto es lo siguiente. Vos recién decías, no lo quiso entender porque perjudicaba, digamos, el núcleo mesiánico de sus objetivos. Yo te pregunto, ¿no te quiso entender o tiene otra mirada, o tiene otra visión? ¿O no sabe? Porque digo, acá lo que nos preguntamos es si esto es un experimento, si saben a dónde van, si hay una hoja de ruta, si están dispuestos a pagar el costo, cuál va a ser el costo, porque algunos te dicen, no, mira, la verdad que no saben lo que están haciendo, no conocen lo que están haciendo, esto es un experimento, y no sabemos todos nosotros. A ver, punto número 1. Lo que quiero transmitir con esto que expliqué recién es que un plan económico que abraza y se basa exclusivamente en el superávit financiero, cueste lo que cueste, valga lo que valga, está condenado a fracasar en la película de largo plazo. ¿Ok? Porque cuando el superávit esté condenado a desaparecer, se le va a lesionar mucho la reputación, la credibilidad, la gente lo va a dejar de apoyar y los resultados van a terminar siendo peor de los que son hoy en día. Dicho esto no es ningún experimento, esto es muy importante decirlo. A ver, así como no entendió, porque esto vos me preguntás, hay lineamientos de la escuela austríaca y del liberalismo que con el paso del tiempo me di cuenta que Javier jamás los ha entendido, ni mucho menos internalizado, que es un estadio, un paso más importante todavía. Pero si él es un fanático de la escuela austríaca. Pero, a ver, ¿No el plan económico... ¿Es un fanático de una escuela que no entendió? Exactamente. El plan económico que pone en práctica es una mezcla mal hecha con, te paso a decir, aditamentos de el monetarismo de Milton Friedman, que es una escuela muy criticada por la escuela austríaca, con otros aditamentos de la escuela monetarista de Robert Lucas, que también es muy criticada por los austríacos, y también tiene otros aditamentos del neokeynesianismo.
que es también muy criticada por la escuela austríaca. Y al mismo tiempo se va de bruces con la escuela austríaca, porque a ver, un crawling peg del 2% del dólar oficial está en las antípodas de la escuela austríaca. Diego. Establecer el precio cuidado al dólar paralelo, blue, MEP, interviniendo, vendiendo bonos y utilizando reservas, también se va de bruces con la escuela austríaca. Entonces, ¿qué quiero decir? Por un lado, y acá cierro, vilipendea al liberalismo, por el otro la escuela austríaca, y como si todo fuera poco, no es un experimento novedoso, es más de lo mismo, es conservadurismo rancio, populista de derecha, que obviamente si uno se presenta así ante la sociedad, no lo vota absolutamente nadie, que como siempre se trasvisten y vilipendean la palabra liberalismo, que no es una palabra, es una cosmovisión del ser humano y una filosofía ética. Lo económico es chiquitito así, dentro del liberalismo, y lo único que nos preocupa a los liberales en serio es explicar que cuando esto termine mal no tiene nada que ver con liberalismo, sino es el conservadurismo rancio de siempre, y vos vas a ver que los actores que los defienden, los actores que están involucrados, las semejanzas con gobiernos del pasado, si atan todos los cabos me dan la razón. Diego, vos decís que esto termina mal. Sí, esto no termina bien, y sobre todo para las ideas del liberalismo, porque claro, la gente va confundida, engañada por los mismos actores del presente, o sea, por el gobierno, va a pensar que esto es liberalismo, y esto no. Esto está en las antípodas, es el conservadurismo rancio populista de derecha. Es el peor enemigo del liberalismo. Te lo pongo, el liberalismo nace para hacerle frente y sacarle el yugo de las monarquías al pueblo llano. ¿Qué más parecido a lo que hacían los monarcas que esto? Cuando uno ve el accionar, no ya económico, sino personal en el ejercicio del poder de Javier, que lo único que se preocupa es por ensalzar su imagen, por utilizar el andamiaje estatal y los recursos estatales en algunos beneficios personales. Eso es lo que hacían los reyes. Diego, sobre eso te quiero preguntar, ¿qué tal? Te saluda Guido Carelli, porque vos estuviste al lado de Milei cerca de 14 años. ¿Vos ves cuestiones de la personalidad del presidente que puedan anticipar diferentes cambios, ¿no? Él era muy amigo de Nicolás Pose, por ejemplo, y salió eyectado del gobierno a pesar de que era su más amigo dentro del gabinete, ¿no? Hay dirigentes que estuvieron muy cerca de él en la campaña y desaparecieron de plano. ¿Te parece que eso, cómo opera eso para entenderlo mejor al personaje, ¿no? Al presidente? Para que entiendan el tipo de personas y quién rodea a las personas. Yo voy a decir, yo en 15 años, a lo largo de esos 15 años, ustedes pueden ver en las redes sociales en forma transparente un montón de fotos y actividades, no actos, míos con Javier. ¿Pero eran amigos? Éramos amigos, una amistad bastante asimétrica, porque yo era el único amigo de él y yo tengo amigos de la primaria, de la secundaria, de la universidad, del triatlón, del mundo del tenis. Vos eras el único amigo de Milei. Sí. Y ahora, yo nunca vi en mi vida a Pose. Nunca lo escuché hablar por teléfono con Pose. Entonces, pero más allá de esto, vos me preguntabas, yo veo que en su accionar cotidiano, y lo ato, Javier puede sucumbir muy fácilmente y encandilarse con las luces del poder político. Diego, ¿cómo estás? De hecho, yo creo que es una persona muy diferente hoy en día a la que interactuó conmigo hasta el 2019 cuando lo dejé. Diego, ¿cómo estás? Diego Guedes te saluda. ¿Qué tal, Diego? ¿Hubieras pensado que Luis Toto Caputo podría haber sido el ministro de Economía de Milei? La verdad que jamás.
La verdad que jamás. Porque yo sé muy bien qué pensaba éticamente y técnicamente el que es el jefe del Toto Caputo hoy en día, que es Javier Milei. Lo deploraba éticamente y sobre todo técnicamente. Diego lo dijo que se había fumado, ¿cuánto? 15.000 millones. Que Toto Caputo se había fumado 15.000 palos. Y bueno... Lo deploraba, hablaba pésimo de Caputo. Exactamente, está en las redes, está en los medios. ¿Y usted? A ver, todo el mundo de la profesión sabe que el ministro de Economía actual no sabe absolutamente nada, ni de teoría monetaria, ni de política macroeconómica. Y su socio, el presidente del Banco Central, lo mismo. ¿Lo escucharon hablar de política monetaria? Parece, cuando da una conferencia, parece que tiene el borrador anotado los bullets de la hojita del machete abajo de lo que le dijo Javier. Y vos habías ideado junto con Milei en algún momento el plan de dolarización, ¿no? Que ahora el gobierno parece haber dejado de lado. Bueno, lo que pasa es que ese plan de dolarización era un plan que cuando Javier Milei hablaba en campaña de dolarización con Emilio Campo, el plan de dolarización que tenía con Emilio Campo también estaba en las antípodas con el plan de dolarización que teníamos nosotros, que habíamos hecho. ¿Por qué? Porque el plan de dolarización nuestro ponía encaje del 100%. Esto técnicamente parece difícil, se los explico éticamente y filosóficamente. Era una dolarización que iba en contra de los intereses del sistema bancario y de los empresarios banqueros, para que no pudieran inventar depósitos en dólares ni crédito en dólares. ¿Por qué? Porque si vos inventás depósitos en dólares y crédito en dólares y los dólares en realidad no están, pasa lo que terminó pasando en la convertibilidad, que hay corrida y el pueblo paga los patos y se llenaron de plata la banca durante años y años. Porque el liberalismo es eso, el liberalismo va contra el poder político y el poder económico concentrado. Diego, ahí está, es Diego Giacomini, está hablando ahora Javier Milei, vamos a escucharlo respondiéndole a esta interna discusión, ¿no?, de política económica con Cristina Fernández de Kirchner, donde él arranca diciendo la carta de Cristina tiene aberraciones. ¿Puedo decir una acotación? Sí, claro. No sabe lo que es la teoría de la propiedad, porque dice que le va a dar una clase particular o algo así, y no es particular, es pública, sino es todo el mundo. Está más que claro. Diego Giacomini, ex amigo, digamos, sí, de Javier Milei. ¿no? Sí, no, ¿Por qué, vamos a no? escuchar a La Milei. próxima. Dale, un abrazo. Abrazo.